Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Lucas capítulo 19, verso 28 al 48. Vamos a orar para dar inicio al estudio de su palabra. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, te damos gracias, porque un día, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Gracias porque esta mañana podemos abrir tu palabra y porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, ayúdanos a poder entender lo que tú tienes para nosotros en este día. Pero más que entenderlo, Señor, que podamos practicarlo. Que al salir de aquí, salgamos diferentes de como entramos, porque vamos a estar dispuestos a hacer lo que tú hiciste, a hacer lo que tú esperas que nosotros hagamos. Gracias por esta mañana. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este pasaje vamos a ver que después de un largo viaje que hemos estado viendo a través de todo el libro de Lucas, el Señor Jesucristo termina rodeando Jerusalén. En el capítulo 9, allá por el verso 51, el Señor Jesucristo tomó la decisión de ir a Jerusalén, aunque la decisión la había tomado desde antes de que Él viniera al mundo. Pero ahí en el capítulo 9 es cuando les dice a sus discípulos, ahora es el momento de ir a Jerusalén. Él había estado rodeando la ciudad. Y él está claro que ahora que va a ir a la ciudad va a encontrar un enfrentamiento. A él no lo van a esperar muy amigablemente. Él sabe a qué es lo que va. Podríamos mencionar que este camino que él está tomando para ir a Jerusalén es como el éxodo del Señor Jesucristo. Al fin va a llegar el Señor a esta ciudad, donde Él sabe que va a enfrentarse al poderío romano, donde Él sabe que va a enfrentarse a todo el poderío de la religión de ese lugar. El viaje está llegando a su fin. Al salir de Jericó, Jesús subió por el desierto de Judá y ahora va a llegar junto al Monte de los Olivos. Le falta pasar por la ciudad de Betfage y Betania y llegar a esa cumbre del Monte de los Olivos. Desde esa cumbre del Monte de los Olivos se puede observar toda la belleza de la capital de Jerusalén. Pero el Señor Jesucristo está decidido a ir a ese lugar.
El Señor Jesucristo toma esa decisión porque nos ama tanto, porque Él sabe que tiene que ir a morir a la cruz por cada uno de nosotros. Si Él no toma ese camino, nosotros no pudiéramos ser salvos. Los discípulos vienen detrás de Él. Y eso es lo que realmente nosotros tenemos que hacer. Si queremos, si decimos que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que hacer lo que Él hacía, morir a nuestros deseos, morir a nuestros deleites, entregar todo lo que tenemos para que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado y sea glorificado. Jesús, por lo tanto, empieza el camino a Jerusalén, empieza el camino hacia su muerte. Lucas nos ha recordado varias veces este camino durante todo el estudio que hemos tenido en Lucas 9:51, en 9:53, en el 13:22, en el 33:34, los versos 13, 22, 33, 34, en el capítulo 17, verso 11, en el capítulo 18, verso 31, el Señor nos ha estado recordando, tengo que ir a ese lugar. Y es que en todos estos pasajes, Él nos está diciendo que tiene una importancia tal el ir ahí porque tiene que cumplir con su misión. Esta historia va a continuar. Este camino a Jerusalén va a continuar hasta el capítulo 21 y verso 38. Pero después de eso, veremos la pasión de Jesucristo. Y después de eso, veremos la resurrección de Jesucristo. Entonces, vayamos a Lucas 19 y verso 28. Vamos a leer el verso 28 y verso 29. Y empieza así, y dicho esto es lo que vimos la última vez que estudiamos Lucas. El hermano Roberto nos compartía este pasaje. Cuando los discípulos están esperando que el Señor Jesucristo vaya y entre con autoridad y con poder y que tome el reino. Aún en este tiempo muchos están esperando eso. Y lo que hace el Señor Jesucristo es contarles una parábola. Y eso es lo que se menciona aquí, dicha la parábola. El Señor Jesucristo les cuenta una parábola de un rey que tuvo que irse a otro lugar y que dejó encargado a sus discípulos para que cuando Él viniera, iba a venir a pedir cuentas. Lo que Él les está anunciando aquí, o lo que les va a anunciar aquí, es que Él se va a ir. Pero los discípulos no lo entienden. Los discípulos piensan que es el momento en que ellos van a tomar la autoridad del reino. Dicho esto, Él iba adelante subiendo a Jerusalén. Miren qué emocionante es saber que nuestro buen Dios, que nuestro Rey, que nuestro Señor, que nuestro Maestro va adelante de nosotros, subiendo a Jerusalén. Y es que nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos que Él dio, es hacer lo que Él hizo. No tenemos que inventar nada, no tenemos que ponernos a ver cómo hacemos programas para que las iglesias crezcan, no tenemos que ponernos a ver si hay algo que le agrada a la gente. Lo que tenemos que hacer es lo que Jesús hizo, y lo que Jesús hizo durante todo su ministerio fue predicar la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora Él va subiendo a Jerusalén. El verso 29 dice, aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. No conocemos mucho de Betfage, pero sí conocemos de Betania. Betania es una ciudad que está más o menos
a unos 22 kilómetros de Jerusalén. Es una planicie. Y de ahí, desde Betania, él va a empezar a caminar cuesta arriba para llegar al Monte de los Olivos. Son cerca de 22 kilómetros subiendo para llegar al monte, donde él va a poder observar toda la ciudad de Jerusalén. Él sabe que caminando hacia allá van a suceder cosas. Puede ser que la gente lo aclame como rey y se subleven contra el imperio romano. Podría ser que incluso los líderes judíos se unieran a él en su ministerio, pero él sabía que lo que venía a cumplir eran las profecías que se habían anunciado de él en Zacarías capítulo 9 y verso 9. Él sabía que tenía que llegar como un rey de paz. Él sabía que ese era el lugar donde iba a morir, pero también sabía que ese era el lugar donde iba a resucitar. Y también sabía que en ese lugar iba a nacer la iglesia cuando iba a ser bautizada por el Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés. Fue cuando el Señor nos dio ese mandato y nos dijo: vayan a todo el mundo y hagan iglesias. No, ¿verdad? Nos dijo: hagan discípulos. Predíquenle a todo el mundo. Ahí, en ese lugar, en Betania, es donde va a empezar a correr el mensaje del Evangelio desde Jerusalén a todo el mundo. Lucas 19, 29 al 35, vamos a leer. Dice: aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Qué escena más interesante. Llegando cerca de Betfage y de Betania. Betania fue la ciudad donde fue bautizado el Señor Jesucristo. Betania va a ser la ciudad donde veremos ascender al Señor Jesucristo, donde veremos que viene el Señor Jesucristo. En Betania vivía Lázaro, María, Marta y María. En esta ciudad fue donde ocurrió que el Señor resucitó a Lázaro, y de aquí con ese milagro empezó esa incitación en contra de él por los líderes religiosos, porque sabían que este hombre tiene poder. Sigue diciendo el pasaje que iba a ir al monte de los Olivos. Ya les mencioné algo del monte de los Olivos. Es un lugar donde es una colina y donde se observa todo Jerusalén. Pero también iba a subir al monte de los Olivos para que se cumpliera la profecía que de Jesús habla en Zacarías 14, verso 4 al 5, y dice: y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén a la parte oriente, y vendrá Jehová mi Dios, con él todos sus santos.
Ahí veremos al Señor y con Él estaremos todos nosotros. Zacarías capítulo 14, versos 4 y 5. Después nos dice que envió a 2 de sus discípulos. No dice los nombres de los discípulos, pero yo creo que fue Pedro y Juan. A Pedro y a Juan fue que los mandó a que le prepararan la última cena. Creo que ellos eran los encargados de ir a hacer todos los preparativos para el Señor. Ellos no le preguntaron, Señor, ¿y por qué nosotros? ¿Y para qué nosotros? Sino que ellos obedecieron la voz de Dios. El Señor solo les dijo, vayan a esa aldea que está enfrente. Y cuando entren van a ver ahí un pollino, un asno que yo tengo preparado. Ese asno nunca ha sido montado, desátenlo y tráiganlo. Y es que según Números 19:12 y Deuteronomio 21:3, dice que un animal que va a ser utilizado para cosas sagradas nunca debe de haber hecho un trabajo. Y este era un bebé burro o un burro bebé, para que lo entendamos más. Algunos dicen que es un caballo, otros que no, pero realmente la palabra del Señor misma nos dice que tenía que ser un burro. En Mateo 21:2 y en Juan 12:14 se especifica que era un burro, porque así se va a cumplir también la profecía de Zacarías 9:9, que esta profecía dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de asna. Muchos tal vez se preguntarán, ¿por qué un burro? ¿Por qué un pollino? ¿Por qué un burrito? Que ni siquiera creo que me hubiera aguantado a mí con mis casi 200 libras. No, 175, para que no se me asusten. El pollino quizás era el animal más humilde de todos esos lugares. El más pequeñito de los caballos, que no sé cómo hizo Jesús para sentarse encima de él. Los burros era el animal que nadie quería usar para ir a una batalla, y Jesús estaba entrando como un rey. Los reyes de ese tiempo, aquellos que tenían autoridad, entraban en caballos, ya caballos maduros, caballos adultos, caballos entrenados, obedientes para caminar, para pararse cuando ellos daban las órdenes, caballos que tenían fuerza, caballos que eran por su apariencia, imponían cierta autoridad que le daba temor a los enemigos. Caballos impresionantes, como en nuestro tiempo, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha tocado estar en el tráfico y de repente oyen sirenas por todos lados. Y uno, ¿qué está pasando? Viene el presidente. Pasa que el desfile, ¿verdad? Que impresionan con eso. Pero el Señor Jesucristo vino como un rey diferente, porque es un rey diferente. El Señor Jesucristo no vino esperando el aplauso. El Señor Jesucristo no vino esperando que la gente lo aclame como el mejor. El Señor Jesucristo vino para darnos salvación y vida eterna. Así que si el tamaño del caballo hablan de la grandeza del rey, el tamaño del asno habla de la grandeza de nuestro rey. Él es humilde y viene en paz.
Y Él les dice, si alguien les pregunta por qué lo desatan, ustedes solo díganle porque el Señor lo necesita. Muchos han hecho especulaciones acerca de esto. Han dicho que los dueños del pollino eran discípulos del Señor. Entonces, por eso accedieron fácilmente. Otros, menos inteligentes, dicen que el Señor hizo arreglos anticipadamente, que llegó a ese pueblo y les dijo, voy a mandar a mis discípulos. Pero ninguna de estas cosas podemos tomarlas como ciertas. El Señor tiene un poder sobrenatural. Cuando los discípulos van y toman el pollino, y el dueño del pollino les dice, ¿qué están haciendo? Y ellos con la autoridad del Señor le dicen, porque el Señor lo necesita. Y es que nuestro Dios, amada iglesia, hermanos, nuestro Dios es el dueño de todo. Nuestro Dios es el que tiene poder sobre nuestras vidas. Todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Todo lo que somos es porque Él nos lo ha permitido. Así es que si Él requiere algo de nosotros, lo único que nosotros tenemos que hacer es entregar nuestra vida por Él. ¿Y por qué? Porque el Señor nos necesita. No hay más discusión. El Señor Jesucristo da la orden y la gente tiene que cumplir la orden del Señor. Y trajeron a Jesús el pollino. Es interesante porque los caballos de los reyes tenían unas cabalgaduras especiales, unas sillas de montar preciosas, que los reyes se montaban así de lado, el caballo iba caminando aquí, ellos iban viendo dónde estaba la gente para poder ir saludando, ahí el caballo iba caminando para allá y los reyes iban así. Eran unas cabalgaduras muy especiales, algo lujoso, podemos decir el papamóvil tal vez, ¿verdad? Ir saludando. Pero el Señor Jesucristo, miren la cabalgadura del Señor Jesucristo. Verso 35. Y lo trajeron a Jesús, y esta es la silla que le prepararon al Señor Jesucristo. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jerusalén. Esta era la cabalgadura de nuestro Señor. Qué precioso Rey el que nosotros tenemos. Los discípulos ponen sus mantos para que el Señor pueda entrar a Jerusalén. Jesús entra como un rey humilde. En un asno. Y los versos 36 al 38 dicen, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Gritaban diciendo esto, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. A su paso le tendían sus mantos. Toda la gente se quitaba las camisas, se quitaban lo que tenían y lo tendían a su paso. Los otros evangelios hablan de que tiraban coronas delante de él. Pero Lucas creo que hace la descripción mejor. Porque esta gente, aquí habían dos grupos antagónicos. Dice que los que gritaban era la multitud de los discípulos.
Los discípulos eran los que estaban alegrándose de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. La otra multitud de gente solo estaban de observadores viendo a ver qué iba a pasar. Eran como aquellos que están esperando, ¿por quién voy a votar ahora? ¿Qué me ofrece aquel? ¿Qué me ofrece el otro? Los discípulos seguían a Jesucristo y por eso tiraban sus mantos, tiraban sus camisas enfrente de Él y gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí Lucas no nos menciona ni ramas, no nos menciona hosanas. Se recuerdan que los otros evangelios dicen, hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Lucas no lo hace, porque Lucas sabe que el Rey Jesucristo trae un reino diferente. Mire qué interesante esto. ¿Cómo dice Lucas? Que gritaba la multitud. Dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y hasta ahí podríamos hacer una comparación nosotros con los salmos que hablan del que ha de venir. El salmista David decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero aquí Lucas está diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Lucas pone el título, el Rey. ¿Y el Rey se llama? ¿Cómo se llama el Rey de ustedes? Jesús. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y vean lo que termina diciendo. Paz, ¿en dónde? ¿Paz en dónde? Y gloria. ¿Qué estamos esperando? ¿Paz aquí en la tierra? No. Nosotros estamos puestos aquí para ser objeto de vituperio. Estamos puestos aquí en la tierra para que nos insulten, para que nos maltraten, para que nos traten de lo más vil, de lo más despreciado, porque estamos esperando estar en la presencia del Señor y gozarnos juntamente con Él en el cielo y en la gloria. No estamos aquí para tener paz, no estamos aquí para gobernar sobre este mundo, estamos aquí para anunciar a Jesucristo y decirles que viene un reino especial en los cielos y gloria en las alturas. Lucas lo define muy bien. Él dice, bendito el Rey que nos trae paz en el cielo y gloria en las alturas. Y es que los discípulos que andaban con él aún no habían comprendido esto. Ellos seguían esperando un reino en la tierra. Pero por eso es que Lucas hace esta distinción. Y con esto Lucas está anticipando que el Señor Jesucristo va a tener una hostil recepción. Él está anticipando que va a haber un enfrentamiento contra Él, que van a pelear contra Él, porque no lo querían en la tierra. Y eso mismo está pasando en nuestro tiempo. La gente no quiere oír del Señor Jesucristo. Muchos de los que se dicen cristianos, lo único que andan buscando es su gloria. Solo quieren ser afamados, quieren ser puestos en las alturas. Pero cuando se trata de sufrir, cuando les dicen algo, solo con una mentira que levanten en contra de ellos, ya se ofenden tanto que tiran la toalla. Pero el Señor Jesucristo venía a morir por nosotros porque tiene paz para nosotros allá en el reino celestial. Pero esa misma multitud que aclamaba al Señor Jesucristo, en el capítulo 23, que lo vamos a ver más adelante, por eso no lo vamos a leer hoy, gritaban al final, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero aquí vemos aclamándolo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y lo aclamaban, ¿por qué? Dice, verso 37,
Cuando llegaba cerca del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. Y es que así somos los hombres. Si no vemos, no creemos. Ellos habían visto todo lo que el Señor Jesucristo había hecho. El libro de Lucas es quizás el libro que más nos describe milagros de sanidades y milagros de exorcismos, porque él comprendía muy bien esta situación. Hay varios pasajes y varias cosas que ya hemos visto durante el estudio del libro de Lucas, de todos los milagros y las sanidades que él hizo. Aquí se nos recuerda que cuando el Señor Jesucristo nació, dice que había una gran multitud de ángeles alabándole. Y yo creo que los que siguieron alabándole a él hasta después de la muerte son los verdaderos ángeles y su multitud de ángeles. ¿Cuántos discípulos terminaron con él? Todos se fueron. Solo se quedaron los 12. Y a los 12 el Señor les dijo, ¿y ustedes también se van a ir? Pedro se levantó y dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. El rey está entrando y la gente piensa que trae paz a la tierra. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo que están ofreciendo incluso los candidatos, paz. Vamos a eliminar toda esa corrupción, vamos a quitar a todos esos ladrones, vamos a quitar a todos esos asesinos. Y la gente eso es lo que está necesitando, paz y paz y paz, pero no tendremos paz. Si tú realmente eres un discípulo, si tú eres un hijo de Dios, vas a encontrar aflicción aquí en la tierra. Y el Señor ya viene. Miren, y no se vayan a asustar, hermanos. Y quiero aclarar esto. Andan un montón de cosas diciendo que el Señor Jesucristo viene el 12 o el 14 de septiembre. No sé si han oído la noticia. ¿Alguien ha oído la noticia? Entonces no les digo, pues no se van a asustar. Ahí va a haber un eclipse solar ese día, y eso concuerda con la fiesta de las trompetas en Jerusalén. Entonces todos piensan que ese es el día del arrebatamiento. Pero por favor, hermanos, hagan de cuenta que no les dije nada, no se asusten, porque hay muchos que han dado fechas y siempre han fallado. El día y la hora solo el Señor lo sabe, pero lo que sí les quiero animar es que estén preparados, porque el Señor ya viene. Ya no es tiempo de estar peleando, ya no es tiempo de estar chismeando, ya no es tiempo de estar comiéndonos unos a otros, sino que es tiempo de predicar la palabra del Señor. Así cuando el Hijo del Hombre regrese, tendremos paz en el cielo. ¿Cuántos quieren esa paz? Amén. Yo sé que estamos peleando por ese lugar. Estamos santificándonos todos los días. Todos los días de nuestra vida nos levantamos y tenemos una relación personal con el Señor y le decimos, Señor, ven pronto, Señor Jesús, te necesitamos. Esta tierra se está despedazando, ya no hay paz en este lugar. Necesitamos tu pronta venida, Señor. Y salimos a las calles y empezamos a anunciar a Jesucristo. Empezamos a anunciarlo, tal vez no gritándole al mundo, pero sí testificando con nuestro testimonio. Que la gente diga, yo quiero ser como este porque este es diferente.
Pero lamentablemente seguimos buscando la paz de esta tierra y no la vamos a encontrar. El verso 39, el verso 40, sigamos adelante. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Maestro, le dijeron los religiosos. Y aquí es la última vez que vamos a oír la palabra fariseo, porque la guerra del Señor Jesucristo va a ser contra los líderes religiosos. Maestro, reprende a tus discípulos. Y la palabra que están usando aquí para reprensión es la palabra griega que viene de la palabra etimeo, que quiere decir quítalos de enfrente del diablo. Epitamo es la palabra. Y eso quiere decir que hay un choque entre dos fuerzas, entre las fuerzas celestiales y las fuerzas sobrenaturales que se oponen de Dios. Aquí los fariseos le están diciendo: esta es una guerra espiritual, hazlos callar, no pueden estar hablando en contra de nosotros, porque ellos, ¿qué era lo que gritaban? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Ellos no podían aceptar que alguien dijera que Jesucristo era Rey. Para ellos esto era una blasfemia, decir que Jesucristo era Rey. Porque el Señor Jesucristo sanaba en los días séptimos, porque el Señor Jesucristo se juntaba con los publicanos, porque el Señor Jesucristo tenía compasión de las rameras, de los prostitutas, de todos ellos. Ellos no podían aceptar que alguien así, la multitud, le dijera Rey. Y por eso le decían: repréndelos, cállalos, porque están diciendo blasfemias. Lo que ellos están hablando es en contra de Dios. Estos estaban ofendidos porque se estaba llamando a Jesucristo Rey. Estaban ofendidos porque cuando Jesucristo les decía que es más fácil decirle a este paralítico que se levante o perdonar pecados, ellos decían: solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesucristo les decía: para que vean que yo soy el Hijo de Dios, que tengo poder y que puedo perdonar pecados, le digo a este: levántate en el nombre de Jesucristo. Ellos se ofendían porque la multitud lo llamaba Rey, porque para ellos Jesucristo no era Rey. Y cuando la multitud usa la palabra Rey, es una palabra que es solo apropiada para el Mesías. Y los fariseos, los religiosos, no consideraban a Jesucristo el Mesías. Ellos se sentían muy legalistas, tenían que cumplir la ley, pero no tenían el entendimiento que tenían los discípulos. Que Jesús vino a dar gracia, que Jesús vino a dar misericordia, que Jesús trae perdón para el pecador, que Jesús quiere que tú tengas una relación personal con Él. Para ellos, Jesucristo no tenía nada que ver en ser su Rey. Pero el Señor Jesucristo les dice: si estos no declaran, si ustedes no declaran que yo soy Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, voy a levantar estos ladrillos, voy a levantar estas paredes, voy a levantar las banquetas para que anuncien que yo soy el Rey que viene en el nombre del Señor y que traigo la paz ofrecida en los cielos y gloria para ustedes en las alturas. Esta es quizás la primera de las declaraciones de las piedras. Muchas declaraciones vamos a ver. Se levantarán hijos de las piedras, nos había anunciado de Abraham. Y el Señor Jesucristo, si no encuentra un discípulo aquí,
va a levantar las piedras para que prediquen el Evangelio del Señor. Si tú no quieres predicar a Cristo, como dicen por allá por el norte, don't worry, be happy. El Señor va a levantar piedras para que lo prediquen. El punto de esto que el Señor está diciendo, Él dice, yo soy el Rey. Yo tengo autoridad sobre todo. Tengo autoridad sobre la naturaleza. Tengo autoridad sobre todo lo creado. Y si ustedes no predican, yo levanto las piedras y las piedras van a predicar. Amén. Ya se me pusieron muy serios ustedes. Sigamos adelante con los versos 41 al 48. Sigue diciendo la Escritura. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús llega al Monte de los Olivos. Desde ahí ve Jerusalén. Y dice que lloró sobre ella. Miren, hermanos, cuando yo veo mi vida, veo al Señor Jesucristo llorando. Y es que para el Señor nosotros valemos tanto que cada uno de aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, que cada uno de aquellos que no deciden reconocer a Cristo en su corazón, el Señor llora. Que cada uno de aquellos que siguen jugando el cristianismo, el Señor llora. Al Señor no le da risa que tú no lo recibas. El Señor no se alegra porque alguien no lo reciba. El Señor llora por aquellos que teniendo la oportunidad lo rechazan. Lloró sobre la ciudad. Y es que Él dice, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día. El Señor está diciendo, si ustedes a lo menos este día que yo estoy entrando a la ciudad, reconocieran que yo soy Jesucristo, que yo soy el Rey. A lo menos si hoy ustedes pudieran abrir sus ojos, a lo menos si hoy ustedes pudieran abrir su corazón y entender que yo soy el Rey de Reyes. Él les había dado montón de oportunidades. Habían visto milagros, habían oído predicaciones donde miles llegaban a verlo, habían visto milagros de miles siendo alimentados, habían visto cosas extraordinarias, pero no doblaban su corazón delante de Él. Y por eso el Señor, cuando ve esta ciudad, lloró. Todo lo que ustedes han oído, todo lo que yo les he predicado, todo lo que yo les he dicho no ha servido de nada, pero hoy por lo menos ustedes deberían de doblar su corazón y entregarle su vida al Señor y decirle, Señor, te necesito. El Señor se pone a llorar porque dice, ni este día que estoy entrando como Rey, tú me reconoces. Tú lo único que andas buscando es ver qué consigues de mí. Tú lo único que andas buscando es ver qué milagro te hago a ti, pero no me quieres como Rey.
Oh Jerusalén, si al menos este día tú doblaras tus rodillas. Oh Capilla Calvario, si al menos tú este día doblaras tus rodillas. Miren, vienen tiempos difíciles. Aquellos que no sean arrebatados van a sufrir, hermanos. Dice, vendrán días sobre ti. Y Jerusalén pasado días tremendos. El imperio romano arrasó con esa ciudad. Mató a cuanto judío podía, mató a cuanto alguien que se declaraba como cristiano. Pero qué amor más tierno el que nos tiene el Señor Jesucristo, que llora por nosotros. Cuando hay un muerto, la gente que hace se pone a reír, lloran. Y máxime, si es un muerto que no ha conocido al Señor, tiene que haber dolor en nuestros corazones, porque sabemos a dónde van a ir. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Saben a dónde van cuando mueran? ¿Quieren morir hoy? Yo sí. Me apunto. Pero los que no son cristianos van a ir al infierno. Y eso nos debe causar un dolor a nosotros como hijos del Señor, que deberíamos de ponernos a llorar por aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Si tú tienes a alguien dentro de tu familia que aún no es cristiano, cuando lo veas, deberías de ver como cuando Jesucristo iba a Jerusalén, y te debería dar tristeza y lloro, y decirle, al menos si hoy yo le hablo y esta persona te reconoce, pero si no, vendrán tiempos donde no quedará piedra sobre piedra de ti. Entrando en el templo, verso 45, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿Qué hallará Jesucristo cuando venga a la tierra? ¿Hallará fe? ¿O hallará solo búsqueda de algún tesoro? Mire, yo no conozco el corazón de cada uno, pero el Señor sí nos conoce. Y nos conoce perfectamente, que no podemos esconder nada de Él. Ni siquiera nuestros pensamientos se pueden esconder de Él. Y si este templo, porque esto donde estamos no es el templo, no es la casa de Dios. Si este templo, si esta casa no es casa de oración, será destruido. Es dura la palabra, pero dice, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y es que cuando el Señor habla de cueva de ladrones, está diciendo que alguien vive ahí, alguien que solo viene a matar, a robar, a destruir. Alguien que solo pone en su mente que lo que tienen que hacer es enriquecerse. Alguien que solo pone en su mente que lo que tienen que hacer es ser mejor que los demás. Alguien que solo pone en su mente que ustedes deben de ser los mejores en esta tierra.
y que no importa lo que hagan, a toda costa ustedes deben de conseguir sus propósitos. Pero por eso el Señor dice, cueva de ladrones han hecho de mi casa. Los principales sacerdotes, los escribas, y los principales del pueblo, las autoridades religiosas, las autoridades del gobierno, procuraban matarle porque era un estorbo para ellos. Y viene ese día, hermanos, donde nosotros vamos a ser un estorbo para esos gobiernos, para esos líderes religiosos. Ya se está dando, ya nos viene para acá la oleada del norte. En Estados Unidos ya probaron que se pueden casar parejas del mismo sexo. Y si alguien en la iglesia habla en contra de eso, si hay un gay ahí oyendo la predicación y va al gobierno y dice, en esa iglesia dicen que no nos podemos casar, son discriminativos, van y cierran la iglesia y agarran preso al que está diciendo eso. Ya nos viene para acá. Ya se están acabando los días de libertad de anunciar el evangelio libremente. Aproveche, hermano, porque van a procurar matarnos. Hoy podemos anunciarlo libremente, pero vienen días difíciles. Pero el verso 48, con esto vamos a terminar. Y dice, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Cuando quieren hacer algo contra ti, y tú estás anunciando la palabra del Señor, nadie te podrá tocar. Y si te tocan, gloria a Dios. Si te meten preso, gloria a Dios. Si te matan, gloria a Dios. No te podrán hacer nada. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Quiero terminar contando algo mejor les cuento individualmente. Cuando tal vez me pregunte qué quería terminar diciéndonos. La palabra del Señor tiene poder. Bueno, les voy a contar algo, para que no se queden con la curiosidad, porque sé que ustedes son curiosos. Ahora que estuvimos de viaje con el grupo de Eureka para los de habla inglesa, en uno de los institutos, cerca de 200 jóvenes, alguien hizo el llamado y dijo, si hay un valiente aquí, que se declare hijo de Dios, que se ponga de pie. Y uno entre los jóvenes se puso de pie. Muy así a la fuerza, ¿verdad? Porque repetía aquel, ¿habrá algún valiente? ¿Querrá algún valiente levantarse? Y se levantó un joven. Se puso de pie y los demás al verlo que él se puso de pie, todos se pusieron de pie, ¿verdad? Entonces eran 225 supuestos valientes levantándose. Y eso es lo que muchas veces pasa, que muchos vamos detrás de lo que alguien hace, pero no estamos convencidos. Después alguien más estaba dando su testimonio y los 200 y pico que se habían levantado estaban hablando todos, distrayéndose, unos texteando, otros facebookeando, otros tuiteando, otros mensajeando, otros no sé qué, pero ninguno le estaba poniendo atención al próximo que estaba llevando la palabra. Y me pidieron, pase usted a cerrar el tiempo que estamos pasando. Y yo tomé la palabra. Y solo lo único que les dije, ¿ustedes saben qué es esto? Sí, la Biblia, me dijeron. ¿Y qué es la Biblia? Entonces alguno dijo por ahí la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a leer este pasaje. Y cuando yo leo es porque Dios está hablando. Miren, hermanos, hubo un silencio tal en ese lugar que yo no lo puedo explicar. Cuando yo empecé a leer y el pasaje que yo le leí dice, y dice Jehová, hubo un silencio, como yo nunca lo había oído.
225 jóvenes entre 14 y 17 años haciendo silencio. La palabra del Señor tiene poder y a ti no te podrán tocar. Confía en el Señor, síguelo, el Señor viene. Si tú te declaras discípulo del Señor, tienes que estar dispuesto a seguir sus pasos, a ir detrás de Él, porque vas a la muerte, porque vas a que te crucifiquen, porque vas a que te critiquen, porque vas a que no te quieran, pero el Señor es poderoso y te va a guardar desde ahora y para siempre. Cierre sus ojos ahí donde está. Señor Jesús, sé que vienen días difíciles para los cristianos, pero también sé que es el momento de tomar la bandera del cristianismo y decirle: Señor, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en los cielos y gloria en las alturas. Que nos animen estas palabras, sabiendo que en el mundo tendremos aflicción, pero el Señor nos dice: confiad, yo he vencido al mundo. Y la paz que traigo para ustedes es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nosotros no la podemos entender, pero sabemos que cuando estemos en tu presencia, delante de ti, ahí terminará el lloro, ahí terminará el crujir de dientes, ahí terminará esta aflicción, porque nos estaremos gozando en tu presencia. Pero Señor, quizás esta mañana, tú conoces los corazones. Hay alguien que no está siguiendo tu camino. Hay alguien que todavía ahí entre la multitud no cree en ti. Hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes hacer que el Señor ya no siga llorando. Porque el Señor está viendo desde las alturas y está viendo a los que aún no lo han reconocido como Señor y llora. Porque hoy se te está dando la oportunidad de que tú pases de muerte a vida. Por eso cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Pero si tú aún sigues peleando contra el Señor está triste viéndote desde las alturas. Si tú quieres reconciliar tu vida con el Señor y decirle: Señor, quiero servirte, quiero serte fiel, ya no quiero fallarte. O si aún no lo has reconocido y quieres decirle: Señor, quiero ser tu hijo. Solo dile: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque yo he estado detrás quizás de cosas ilusorias. Pero hoy, Señor, entiendo que lo único importante eres tú. Ayúdame, Señor, a no fallarte, a serte fiel. Nos ponemos en tus manos. Y si usted hizo esta oración, al terminar el servicio, puede acercarse a cualquiera de los ancianos para que oren por usted. Señor, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en ese nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, en ese nombre es que oramos esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso,
palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala.